Que Dios bendiga, mi amado hermano. La paz del Señor esté en vuestros corazones. Muy buenos días, mi amado hermano. Grande, maravilloso Padre eterno. Vamos a darle gracias al Señor por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que nos ha dado para estar delante de Él. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, Señor, que nos das cada día, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por estas palabras que vamos a recibir tuyas. Gracias, Señor. Gracias por los alimentos que pones en la mesa, Señor. Gracias porque provees un trabajo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque también nos da salud, Señor, a cada una de nuestras familias y a cada uno de nuestros compañeros, amigos, llegados, conocidos, hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, bendito sea tu nombre, grande, maravilloso, Padre eterno, poderoso. En tu mano ponemos este día maravilloso, que sea tu voluntad, que no sea la de nosotros, Señor, sino la tuya, Señor. Gracias, bendice nuestra salida, bendice nuestra entrada, Señor. Bendice a donde vayamos, Señor. Bendice nuestro proyecto. Bendice lo que vamos a hacer en este día maravilloso, Señor. Que seas tú, Señor, adelante, Señor, rompiendo barreras, obstáculos, Señor. Que tú seas llevándonos, Señor, con bien, Señor. Como tu palabra dice en los Salmos capítulo 91, versículo 1, dice, el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra omnipotente, bendito y grande, maravilloso, como Jehová dice en Salmos capítulo 23, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bendito sea tu nombre, Señor, grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, como tu palabra también en Salmos capítulo 80, verso 19, dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, resplandece tu rostro sobre mí y seré salvo. Bendito sea, grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor. Aún nosotros no mereciendo de nada porque somos pecadores, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Seguimos con el estudio de Primera de Samuel, capítulo 5. Primera de Samuel capítulo 6. Del versículo 1 leemos lo que nos dice hasta el versículo 7. Leemos lo que nos dice. Padre bendito sea tu nombre, Señor. Vemos, así que el arca del Señor permaneció. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el arca del Señor permaneció en el territorio filisteo por un total de 7 meses. Entonces los filisteos mandaron a llamar a su sacerdote y adivino y le preguntaron, ¿qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos, ¿cómo devolver a su propio país? Devuelvan el arca de Dios de Israel junto con regalos, le dijeron. Envía una ofrenda por la culpa para que la plaga se detenga. Entonces, si se sana, sabremos que fue la mano de Dios la que causó esta plaga. ¿Qué clase de ofrenda por la culpa debemos enviar? Preguntaron. Entonces respondieron, ¿y qué plaga los hirió a ustedes y a sus 5 gobernantes? Elaboren 5 tumores de oro y 5 ratas de oro con los que asolaron la tierra. Hagan estas cosas para demostrar su respeto al Dios de Israel. Tal vez entonces Él deje afligir a ustedes su Dios y a su tierra. No sean tercos, rebeldes como lo fue Faraón y los egipcios. Cuando Dios terminó con ellos, estaban deseosos para dejar ir a Israel. Así que construyan una carreta nueva y busquen 2 vacas que acaben de tener cría y asegúrense que la vaca nunca haya llevado yugo. Engánchela a la tierra, engánchele en la carreta, y encierren sus becerros en un corral. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que su palabra nos dice claramente que así que el arca del Señor permaneció en el territorio filisteo por total de 7 meses. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos lo que nos dice, a pesar de la plaga que cayó sobre la ciudad filistea, por haber raptado el arca de Dios, los filisteos todavía lo guardan por 7 meses. Como vemos en 1 Samuel capítulo 6, verso 1. Finalmente no le queda otra opción que deshacer
de ella, pero no sabían cómo así o con qué consultar a su divino. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, vamos nosotros a lo divino, a los charlatanes, a estos brujos, todo esto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos va mal en la vida y vamos a consultar. Pero dice el Señor, hay un Dios todopoderoso que Él lo sabe. Nosotros tenemos que consultar con el Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, mi amado hermano. Por eso nosotros cuando no conocemos de la palabra de Dios, vamos a los brujos, a los adivinos, a leer la carta, a hacernos fumar, a hacernos baños. ¿Por qué? Porque no conocemos, somos ignorantes, no conocemos la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y así es cuando ellos también consultaron, dice, a los brujos para poder entregar, dice, a los divinos, a entregar el arca, cómo podían entregar el arca. Y así somos nosotros cuando nosotros nos va mal en la vida, cuando nosotros decimos estamos al lado, nos va mal. No es eso, mi amado hermano. Hay veces unas tormentas que pasan, pero nosotros tenemos que buscar del Dios Todopoderoso. Por eso dice en Salmos capítulo 91, verso 1, dice, el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra omnipotente. ¿Qué diré yo, Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré? Así es, mi amado hermano. A pesar, dice, de las plagas que cayó sobre la ciudad filistea por haber redactado el arca de Dios, los filisteos todavía le guardan por 7 meses. Finalmente no le quedó otra opción que deshacer de ella, pero no sabían cómo, si consultar a sus adivinos. Vemos también en el versículo 2, dice, entonces los filisteos llamados a los sacerdotes y adivinos preguntaron, ¿qué haremos el arca de Jehová? Hacernos saber de manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Vemos cómo nosotros consultamos cuando estamos enfermos, si queremos sanarnos o no vamos a sanarnos, cuánta plata botamos en esos brujos, pero seguimos ahí. Pero no buscamos al Dios Todopoderoso que Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestro corazón. Por eso dice la palabra mismo, dice que Él conoce nuestro sentar, Él conoce nuestro levantar, Él conoce nuestro caminar, Él conoce nuestros pensamientos y qué es lo que tienes guardado en tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la palabra mismo dice, lo- la palabra mismo nos enseña también, bendito sea, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne el pensamiento y la intención del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí vemos también que dice, ellos sabían que no se trataba solo de deshacer el arca, sino que de pagar la ira de Dios de Israel. El consejo de los sacerdotes paganos fue el siguiente. Como vemos en el versículo, en el capítulo 6, versículo 3 del 5, dice claramente, devuelvan el arca de Dios de Israel junto con un regalo. Le dijeron, envíen una ofrenda por culpa para que la plaga se detenga. Entonces, si se sanan, sabrán que fue la mano de Dios la que causó esta plaga. ¿Qué clase de ofrenda por la culpa debemos enviar? Preguntaron. Entonces le respondieron, ya que la plaga lo hirió a ustedes y a sus 5 gobernantes, elaboren 5 tumores de oro y 5 ratones de oro como los que asolan la tierra. Y hagan estas cosas para demostrar su respeto al Dios de Israel. Bendito sea. Y tal vez entonces dejen de afligir a ustedes y a sus dioses y a su tierra. Bendito sea el nombre. Ellos dijeron, si envías el arca de Dios de Israel, no lo envíes vacía, sino pagala por la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra. Y daréis gloria al Dios de Israel, quizá alivie su, bendito sea el Señor, su mano sobre vosotros y sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Los filisteos reconocieron el poder de Dios de Israel, pero eso no quiere decir que se convirtieron, sino que sometieron, sino simplemente querían apaciguar y dar una compensación por el rapto del arca.
Curiosamente, los filisteos reconocieron que el Dios de Israel es el mismo que envió también las plagas de Egipto. Muchos años atrás ellos aprendieron de la historia. Porque endurecéis vuestro corazón como egipcio, Faraón endureció su corazón. Después de lo había tratado así, no lo dejaron ir y se fueron. Y ya había pasado unos 500 años de que los israelitas habían salido de Egipto, pero los pueblos cananeos no habían olvidado lo que Dios había hecho con Israel. Así como Faraón soltó a los israelitas, también los filisteos dejaron ir el arca de Dios y la gloria iba a recibir Israel, sino solo Jehová, el Dios de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que en el versículo 3 dice que se pretendían lograr con estas ofrendas de culpa. Esta era una reacción normal de los problemas que el religioso o el religiones cananeo, los filisteos pensaban que los problemas se debían a que su Dios estaba enojado. Reconocieron su culpa el tomar el arca y ahora estaban intentando cualquier cosa para aplacar a Dios de Israel. Los adivinos probablemente ayudaron a elegir el presente, creían que aplacarían a Jehová, pero las ofrendas constaban de imágenes de tumores y ratas, no clase de ofrenda prescrita por las leyes de Dios. Vemos en los Levíticos capítulo 5, verso 14, ¿qué nos dice ahí? Bendito sea el nombre del Señor. Grandes son tus maravillas, Señor. Vemos lo que dice en Levítico capítulo 5, verso 14, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiera falta y pecare y poriere en las cosas santas de Jehová, traerán por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclo de plata de ciclo de santuario, en la ofrenda por el pecado. Bendito sea el nombre, Señor. Y pagará lo que hubiera defraudado de las cosas santas, y añadirá a ellos, y al quitar la parte o dar al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos que en el tiempo de antes, nosotros cuando queríamos limpiar nuestro pecado, llevábamos un cordero y ahí nos limpiábamos el pecado. Pero eso lo hacía el sacerdote, no lo hacía cualquier otra persona, solamente el sacerdote. Pero antes de entrar a hacer los sacrificios, el sacerdote tenía que también pasar por eso. No porque era sacerdote, él no tenía pecado. Todo ser humano tenemos pecado, todo ser humano. Por eso que él, antes de entrar al atrio o antes de escoger el sacrificio, él tenía que pasar también primero con un sacrificio. Él también tenía que salpicar la sangre también para poder lavarse también él, de ahí coger los sacrificios que venían trayendo el pueblo. No porque él era sacerdote pasaba directamente, no. El único que pasó fue Jesús de Nazaret. Es el único, que él no tiene pecado, aunque él se hizo pecador por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también que dice en el capítulo de Levítico, capítulo 6, verso 7, nos habla también. Bendito sea el nombre del Señor. Mediante este proceso, los sacerdotes te purificaban delante del Señor, te harás justo ante Él y serás perdonado de cualquiera de estos pecados que hayas cometido. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también en el capítulo 7, versículo 1 y al 10 nos habla también. Nos dice, estas son las instrucciones para la ofrenda, por la culpa de la cual es sumamente santa. El animal sacrificado como ofrenda por la culpa debe matar en lugar donde se matan las ofrendas quemada y su sangre debe ser aplicada por todos lados del altar. Después del sacerdote ofrecer toda la grasa sobre el altar, que incluye la grasa de la cola gorda y la grasa del rodea de las vísceras y los riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el óvulo largo del hígado, y todo esto hay que quitar junto con los riñones.
y los sacerdotes lo que quemarán sobre el altar como una ofrenda especial presentada al Señor. Esta es la ofrenda por culpa. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer la carne, debe comerla en un lugar sagrado porque es sumamente santa. Las mismas instrucciones se aplican tanto por la ofrenda por la culpa como para la ofrenda por el pecado. Ambos le pertenecen al sacerdote que la usa para purificar a alguien, haciendo así que las personas sean justas ante el Dios. Y los casos de las ofrendas quemadas, el sacerdote podrá quedarse en pies del animal y sacrificado. Toda ofrenda de grano que haya sido cocida en horno preparado en una cacerola o en un sartén le pertenece al sacerdote que la presenta. Todas las demás ofrendas, grano, ya sea de harina, sea harina seca o harina humedecida con aceite de olivo, se repartirán equitativamente entre todos los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos que Aarón, como Moisés, fue uno de los sacerdotes grandes, maravillosos, el Señor que estaban delante. Aarón era uno de los levitas. Bendito sea. ¿Cuál fácil es diseño nuestros propios métodos para hacer un reconocimiento al Dios en lugar de comprometerse a servir al de forma que nos pide? Hay veces nosotros no queremos servir al Dios Todopoderoso. Bendito sea y grande, maravilloso. Vemos que claramente que su palabra nos enseña, como vemos en Isaías capítulo 32, verso 2, dice, brindará protección y refugio contra los ataques enemigos, contra los tiempos difíciles y contra la corrupción. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso, nuestro Padre Celestial. Así es, dándole gracias. Vemos también en Isaías capítulo 85, no, Salmos capítulo 85, verso 8, escucharé lo que hablará Jehová, Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso. Démosle gracias por esta palabra que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Vamos a darle gracias porque por estas palabras que nos ayude. Bendito y grande, maravilloso Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este alimento espiritual que nos has dado, Señor. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por este alimento espiritual que nos has dado, Señor. Te damos gracias por aquellos alimentos que nos das en la mesa también. Te damos gracias, Señor, por un trabajo que nos provee también, Señor. Gracias, Señor. Te decimos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestra vida. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada.